Catarina de Médici y el legado de sangre en Francia. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo una reina que influyó en la arte y la culinaria se convirtió en una figura temida por su crueldad, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Catarina de Médici, 1519-1589, una de las figuras más fascinantes y temidas de la historia de Francia, fue la reina consorte de Francia y posteriormente la poderosa reina madre. Nacida en la influyente familia Médici de Florencia, llegó a la corte francesa para casarse con el futuro rey Enrique II de Francia. Sin embargo, su imagen histórica es un reflejo de una brutal dualidad. A pesar de su inmensa influencia en la arte, la arquitectura y la culinaria francesa, su nombre está eternamente asociado con la intriga, la crueldad y la manipulación, ganándose el apodo de la Madre de las Sombras. El tema central es la brutal dualidad de la figura de Catarina de Médici, una mecenas del Renacimiento que al mismo tiempo fue una de las reinas más implacables de la historia. El gancho narrativo reside en la decadencia moral de su reinado y en su transformación de una figura cultural en la Madre de las Sombras. Exploraremos cómo la intriga, las guerras de religión y la debilidad de sus hijos la llevaron a tomar decisiones sin escrúpulos, culminando en la masacre de San Bartolomé, un acto que manchó su nombre para siempre y se convirtió en el clímax de su pudrimiento personal y político. El conflicto principal es la lucha de Catarina de Médici por mantener la monarquía Valois en un periodo de extrema inestabilidad, con una decadencia que se manifestó en la moralidad de la corte, en la brutalidad de sus acciones y en el fracaso de sus ambiciones dinásticas. La narrativa se centrará en el ascenso de Catarina de Médici a reina madre, la muerte inesperada de su marido, Enrique II de Francia, y la debilidad de sus hijos, Francisco II de Francia, Carlos IX de Francia y Enrique III de Francia, la impulsaron a asumir el poder como la principal fuerza detrás del trono. Este ascenso es el inicio de su transformación en una figura maquiavélica, un apodrecimiento de su rol. La reina consorte a regente. El ascenso de Catarina de Médici al poder como reina madre, una figura poderosa y temida, fue una respuesta a la inestabilidad de la monarquía Valois. Con la muerte de su marido, Enrique II de Francia, sus hijos, jóvenes y débiles, se sentaron en el trono, lo que la impulsó a convertirse en la principal fuerza detrás del trono. Este ascenso es el inicio de su transformación en una figura maquiavélica, un apodrecimiento de su rol de reina consorte a regente, un cambio que la llevó a tomar decisiones sin escrúpulos en nombre de la estabilidad de la dinastía. La Francia del siglo XVI era un polvorín de tensión religiosa, y la monarquía Valois era incapaz de controlar el conflicto entre católicos y protestantes. Esta situación de guerra civil latente fue el telón de fondo de la decadencia moral de Catarina de Médici, que se manifestó en su incapacidad para encontrar una solución pacífica al conflicto. El pudrimiento de la tolerancia religiosa se manifestaría de forma sangrienta en la masacre de San Bartolomé, un evento que mancharía su nombre para siempre y se convertiría en el clímax de su decadencia moral. El apodo de la Madre de las Sombras encapsula perfectamente la reputación de Catarina de Médici. A pesar de su inmensa influencia en la arte y la cultura francesa, su nombre está eternamente asociado con la intriga y la crueldad. Las pinturas a óleo, que la muestran con la dignidad de una reina,
con su semblante serio y su porte regio, contrastan con la realidad de una mujer que, en su búsqueda por el poder, no dudó en usar la manipulación y la violencia. Su figura, por lo tanto, es un símbolo de la dualidad entre la grandeza cultural y la decadencia moral. La masacre de San Bartolomé, un evento que se convirtió en el clímax de la decadencia moral de Catarina de Médici, es un punto de no retorno en su historia. Se le acusa de haber orquestado la masacre como una solución brutal y final para eliminar a sus enemigos políticos, los hugonotes. Este acto de crueldad que mató a miles de sus propios súbditos, un pudrimiento total de la moralidad de una reina, dejó una mancha imborrable en su nombre y en el de su dinastía. A pesar de todas sus intrigas, la ambición de Catarina de Médici se vio frustrada. Sus hijos, Francisco II de Francia, Carlos IX de Francia y Enrique III de Francia, murieron sin dejar herederos varones legítimos, lo que llevó a la extinción de la dinastía Valois. Este fracaso final es el apodrecimiento de su ambición, un legado trágico para una reina que lo sacrificó todo por el poder, pero que, al final, no pudo asegurar la continuidad de su linaje. Sus pinturas a óleo, que la muestran con su prole, no revelan la angustia de una madre que vio a su dinastía desmoronarse. Estoy escribiendo el bloque 2. El ascenso de Catarina de Médici a la posición de reina madre fue una respuesta a la fragilidad de la monarquía Valois. La muerte inesperada de su marido, Enrique II de Francia, en 1559, dejó un vacío de poder que sus hijos, jóvenes y débiles, no podían llenar. Francisco II de Francia, su primer hijo en reinar, era un monarca frágil de 16 años, cuya salud ya era precaria. Esta debilidad dinástica la impulsó a asumir el poder como la principal fuerza detrás del trono, un apodrecimiento de su rol de reina, consorte, a regente de facto, que la obligó a adentrarse en el peligroso mundo de la intriga y la política de poder, una transformación que definiría su legado. Con la muerte de Francisco II de Francia, tras un breve reinado, su segundo hijo, Carlos IX de Francia, subió al trono, también en su minoría de edad y bajo la inmensa influencia de su madre. El contexto era un reino fragmentado por el conflicto religioso y la debilidad de sus hijos. La incapacidad de la monarquía Valois para controlar la lucha entre católicos y protestantes, hugonotes, se convirtió en una crisis existencial para el reino y para la dinastía. Catarina de Médici, la madre de las sombras, se vio obligada a navegar este mar de caos y violencia con una astucia y una crueldad que la harían famosa en la historia. La Francia del siglo XVI era un polvorín de tensión religiosa y la monarquía Valois era incapaz de controlar el conflicto entre católicos y protestantes. Esta situación de guerra civil latente fue el telón de fondo de la decadencia moral de Catarina de Médici, que se manifestó en su incapacidad para encontrar una solución pacífica al conflicto. El pudrimiento de la tolerancia religiosa se manifestaría de forma sangrienta en la masacre de San Bartolomé, un evento que mancharía su nombre para siempre y se convertiría en el clímax de su decadencia moral. Su figura, en este periodo, se transformó de una mecenas cultural en una estratega despiadada. La intriga política y las luchas de poder en la corte de los Valois eran el pan de cada día. La familia Guisa, líderes de la facción ultracatólica, eran sus aliados y al mismo tiempo sus rivales por la influencia sobre los reyes. Catarina de Médici manipuló a sus hijos para mantener el poder, un apodrecimiento moral que la definió. Ella balanceaba las ambiciones de los Guisa y la amenaza de los hugonotes, intentando mantener un frágil equilibrio de poder, una tarea que la obligaba a vivir en un estado de paranoia y desconfianza constante, un pudrimiento que se había infiltrado en el corazón del poder Valois.
A pesar de su imagen de estratega despiadada, Catarina de Médici intentó, en 1900, varias ocasiones, encontrar una solución diplomática al conflicto religioso. Organizó la boda de su hija, Margarita de Valois, con el líder protestante Enrique de Navarra, en un intento de reconciliación entre las dos facciones. Sin embargo, esta boda de sangre es el símbolo de la traición y de la decadencia moral del reinado de Carlos IX de Francia, ya que la reconciliación era solo una fachada. El evento, que debía unir a las dos partes, solo sirvió para reunir a los líderes protestantes en París, un polvorín listo para estallar. El ambiente en París, en los días previos a la boda de Margarita de Valois y Enrique de Navarra, era un polvorín de tensión religiosa. La llegada de miles de hugonotes para la celebración creó una atmósfera de sospecha y miedo entre los católicos parisinos, quienes ya tenían un profundo resentimiento hacia la creciente influencia protestante en la corte. Este escenario, cargado de animosidad y desconfianza, era el caldo de cultivo perfecto para la violencia que se desataría de forma brutal e inesperada, un claro signo de la inestabilidad que la monarquía Valois no podía controlar. A pesar de las promesas de paz, la traición ya se cocinaba en los círculos de la corte. La figura clave en este drama fue Gaspard de Coligny, el líder protestante y un influyente consejero de Carlos IX de Francia, quien fue el blanco de un intento de asesinato pocos días después de la boda. Este atentado, instigado por la facción ultracatólica de los Guisa, fue un fracaso, pero fue el detonante que encendió la mecha. Este acto de violencia, que rompió el frágil equilibrio de la reconciliación, fue lo que llevó a la monarquía a tomar una decisión drástica para evitar una represalia protestante que se vislumbraba como inevitable. El intento de asesinato de Gaspard de Coligny provocó un pánico inmenso en la corte Valois, especialmente en la reina madre, Catarina de Médici, y en el joven rey Carlos IX de Francia. La facción católica temía que los protestantes, indignados por el atentado, se levantaran en armas y se vengaran de la monarquía y de los líderes católicos. Ante esta situación, y bajo una inmensa presión, Catarina de Médici y su hijo tomaron la decisión fatal de actuar de forma preventiva y brutal contra los hugonotes, un clímax de la decadencia moral de la realeza que optó por la violencia sobre la paz. La decisión fue la de eliminar a los líderes protestantes en París, un plan que se transformaría en una masacre a gran escala. El joven rey, con su salud frágil y bajo la inmensa influencia de su madre, dio la orden de la matanza. Su sufrimiento psicológico posterior y su muerte agónica, consangrado por los poros, fueron interpretados por muchos como un castigo divino por la masacre que él mismo había ordenado. Un final trágico y simbólico para un rey que fue víctima de su propia debilidad y de las intrigas de su corte. Un apodrecimiento del alma que se reflejó en su cuerpo. La noche del 24 de agosto de 1572, la noche de San Bartolomé, el horror se desató en París. El sonido de las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois dio la señal para que los católicos armados, incitados por el odio religioso y las intrigas de la corte, comenzaran una brutal matanza de los hugonotes que se encontraban en la ciudad. La masacre no fue un acto espontáneo de violencia, sino un asesinato sistemático de miles de protestantes, comenzando por sus líderes y extendiéndose a la población general. Las pinturas a óleo que intentan capturar el horror de la masacre con sus escenas de carnicería y desespero son un testimonio brutal de la decadencia moral de una monarquía que permitió tal atrocidad. El joven rey Carlos IX de Francia, que había dado la orden, se vio atrapado en el horror que él mismo había desatado. Según los relatos de la época, desde su palacio presenció la masacre con una mezcla de terror y fascinación,
un trauma psicológico que lo atormentaría por el resto de su vida. Su salud, ya frágil, se deterioró rápidamente. Se dice que sus últimas dolencias, con un sangrado incontrolable por los poros, fueron interpretadas por muchos como una manifestación física de su culpa, un pudrimiento del cuerpo que reflejaba la putrefacción de su alma. El legado de la masacre de San Bartolomé fue un punto sin retorno para la dinastía Valois. La monarquía, que había intentado una fachada de paz a través del matrimonio de Margarita de Valois, perdió toda credibilidad. La masacre reinició las guerras de religión en Francia con una brutalidad aún mayor, dividiendo el reino de forma irreconciliable y sumiéndolo en un caos que llevaría a la extinción de la dinastía. Las pinturas a óleo que idealizaban a la realeza no podían ya ocultar la verdad de un reinado manchado de sangre y de una decadencia moral que se hizo pública. Catarina de Médici, la reina madre, es la principal figura de la intriga detrás de la masacre. Se le acusa de haber orquestado la matanza y de haber usado el matrimonio de su hija, Margarita de Valois, como una trampa para atraer a los líderes protestantes a París. Este acto de decadencia moral y ambición sin escrúpulos es lo que la ha inmortalizado en la historia como una figura maquiavélica y despiadada. Las pinturas a óleo de Catarina de Médici, con su porte sereno y su semblante serio, contrastan con la reputación de una mujer que por poder no dudó en sacrificar a miles de personas. La masacre de San Bartolomé no se limitó a París. El horror se extendió a otras ciudades de Francia, donde miles de hugonotes fueron asesinados con la misma brutalidad, en una ola de violencia que se mantuvo por varias semanas. La noticia de la masacre conmocionó a toda Europa, y el Papa Gregorio XIII la celebró como una victoria de la fe católica, mientras que los protestantes en el resto del continente la vieron como una atrocidad sin precedentes. Este evento de apodrecimiento moral masivo es uno de los capítulos más oscuros de la historia del Renacimiento, que manchó la reputación de la monarquía Valois para siempre. El tormento de Carlos IX de Francia, el rey que dio la orden, es uno de los aspectos más trágicos de esta historia. A pesar de su autoridad como monarca, era un joven inexperto y frágil, manipulado por su madre y por las facciones de la corte. Su decisión de ordenar la masacre fue un acto de pánico y de debilidad, no de convicción, y la culpa por el derramamiento de sangre lo persiguió hasta el final de sus días. Las pinturas a óleo de Carlos IX de Francia lo muestran como un rey de pose, pero esconden su tormento interno y la enfermedad que lo llevó a un final prematuro y simbólico. La figura de Margarita de Valois, la reina cuya boda fue el telón de fondo de la masacre, es un reflejo de la tragedia personal en medio del caos. Ella era una pieza en el juego político de su madre, un peón en un matrimonio forzado que debía traer la paz, pero que solo trajo sangre. Su historia, aunque a menudo se centra en sus escándalos personales, está intrínsecamente ligada a la masacre que marcó el inicio de su vida como reina, un apodrecimiento moral que la afectó directamente, aunque no fuera su culpa. Las pinturas a óleo de Margarita de Valois la muestran con una belleza enigmática, pero la realidad de su vida fue una lucha constante contra las intrigas de su familia. La vida de Carlos IX de Francia fue un calvario de sufrimiento psicológico. El peso de la culpa por la masacre lo consumió y su salud, que ya era frágil, se deterioró rápidamente. Los cronistas de la época relatan que el rey se quejaba de las voces de las víctimas que lo atormentaban en sus sueños y que se sentía perseguido por el fantasma de los hugonotes asesinados. Esta agonía mental,
Un apodrecimiento del alma se reflejó en su cuerpo, que se fue debilitando hasta su muerte prematura, un final trágico y simbólico para un monarca que fue víctima y cómplice del horror. La masacre de San Bartolomé no solo manchó la historia de los Valois, sino que también cambió la naturaleza de las guerras de religión en Francia. El evento, que se suponía que debía consolidar el poder católico, en realidad radicalizó a los protestantes y los unió en su lucha contra la monarquía. La monarquía, por su parte, perdió toda credibilidad y su decadencia moral se hizo pública. Un pudrimiento que la llevaría a su extinción. Las pinturas a óleo que idealizaban a la realeza no podían ya ocultar la verdad de un reinado manchado de sangre y de una decadencia moral que se hizo pública. El intento de asesinato de Gaspar de Coligny, el líder protestante, fue el detonante que encendió la mecha de la masacre, un acto de violencia que rompió el frágil equilibrio de la reconciliación. La facción ultracatólica de los Guisa, instigadora del atentado, había fracasado en su intento de eliminar al almirante, pero había logrado su objetivo de sembrar el pánico en la corte Valois. La reina madre, Catarina de Médici, y el joven rey Carlos IX, Francia, temerosos de una represalia protestante, se encontraron en una encrucijada fatal, un clímax de decadencia moral, en el que la violencia se presentó como la única solución para evitar un conflicto aún mayor. La masacre de San Bartolomé, en la noche del 24 de agosto de 1572, fue el clímax de la decadencia moral y política de la dinastía Valois. El sonido de las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois dio la señal para que los católicos armados, incitados por el odio religioso y las intrigas de la corte, comenzaran una brutal matanza de los hugonotes que se encontraban en París. La masacre no fue un acto espontáneo de violencia, sino un asesinato sistemático de miles de protestantes, comenzando por sus líderes y extendiéndose a la población general. Las pinturas a óleo que intentan capturar el horror de la masacre, con sus escenas de carnicería y desespero, son un testimonio brutal de la decadencia moral de una monarquía que permitió tal atrocidad. El joven rey Carlos IX de Francia, que había dado la orden, se vio atrapado en el horror que él mismo había desatado. Según los relatos de la época, desde su palacio, presenció la masacre con una mezcla de terror y fascinación, un trauma psicológico que lo atormentaría por el resto de su vida. Su salud, ya frágil, se deterioró rápidamente. Se dice que sus últimas dolencias, con un sangrado incontrolable por los poros, fueron interpretadas por muchos como un castigo divino por la masacre que él mismo había ordenado, un final trágico y simbólico para un rey que fue víctima de su propia debilidad y de las intrigas de su corte, un apodrecimiento del alma que se reflejó en su cuerpo. El peso de la culpa por la masacre consumió a Carlos IX de Francia. La pérdida de credibilidad de la monarquía, que había intentado una fachada de paz a través del matrimonio de Margarita de Valois, se hizo palpable. El reino, ya dividido, se sumió en una nueva fase de las guerras de religión, con una brutalidad aún mayor, lo que llevaría a la extinción de la dinastía. Las pinturas a óleo que idealizaban a la realeza no podían ya ocultar la verdad de un reinado manchado de sangre y de una decadencia moral que se hizo pública. Un pudrimiento que se había infiltrado en el corazón del poder Valois. Catarina de Médici, la reina madre, es la principal figura de la intriga detrás de la masacre. Se le acusa de haber orquestado la matanza y de haber usado el matrimonio de su hija, Margarita de
Valois como una trampa para atraer a los líderes protestantes a París. Este acto de decadencia moral y ambición sin escrúpulos es lo que la ha inmortalizado en la historia como una figura maquiavélica y despiadada. Las pinturas a óleo de Catarina de Médici, con su porte sereno y su semblante serio, contrastan con la reputación de una mujer que, por poder, no dudó en sacrificar a miles de personas. La masacre de San Bartolomé no se limitó a París. El horror se extendió a otras ciudades de 1910. Francia, donde miles de hugonotes fueron asesinados con la misma brutalidad, en una ola de violencia que se mantuvo por varias semanas. La noticia de la masacre conmocionó a toda Europa, y el Papa Gregorio XIII la celebró como una victoria de la fe católica, mientras que los protestantes en el resto del continente la vieron como una atrocidad sin precedentes. Este evento de apodrecimiento moral masivo es uno de los capítulos más oscuros de la historia del Renacimiento, que manchó la reputación de la monarquía Valois para siempre. El tormento de Carlos IX de Francia, el rey que dio la orden, es uno de los aspectos más trágicos de esta historia. A pesar de su autoridad como monarca, era un joven inexperto y frágil, manipulado por su madre y por las facciones de la corte. Su decisión de ordenar la masacre fue un acto de pánico y de debilidad, no de convicción, y la culpa por el derramamiento de sangre lo persiguió hasta el final de sus días. Las pinturas a óleo de Carlos IX de Minde, Francia, lo muestran como un rey de pose, pero esconden su tormento interno y la enfermedad que lo llevó a un final prematuro y simbólico. La figura de Margarita de Valois, la reina cuya boda fue el telón de fondo de la masacre, es un reflejo de la tragedia personal en medio del caos. Ella era una pieza en el juego político de su madre, un peón en un matrimonio forzado que debía traer la paz, pero que solo trajo sangre. Su historia, aunque a menudo se centra en sus escándalos personales, está intrínsecamente ligada a la masacre que marcó el inicio de su vida como reina, un apodrecimiento moral que la afectó directamente, aunque no fuera su culpa. Las pinturas a óleo de Margarita de Valois la muestran con una belleza enigmática, pero la realidad de su vida fue una lucha constante contra las intrigas de su familia. La vida de Carlos IX de Francia fue un calvario de sufrimiento psicológico. El peso de la culpa por la masacre lo consumió, y su salud, que ya era frágil, se deterioró rápidamente. Los cronistas de la época relatan que el rey se quejaba de las voces de las víctimas que lo atormentaban en sus sueños y que se sentía perseguido por el fantasma de los hugonotes asesinados. Esta agonía mental, un apodrecimiento del alma, se reflejó en su cuerpo, que se fue debilitando hasta su muerte prematura, un final trágico y simbólico para un monarca que fue víctima y cómplice del horror. La masacre de San Bartolomé no solo manchó la historia de los Valois, sino que también cambió la naturaleza de las guerras de religión en Francia. El evento, que se suponía que debía consolidar el poder católico, en realidad radicalizó a los protestantes y los unió en su lucha contra la monarquía. La monarquía, por su parte, perdió toda credibilidad y su decadencia moral se hizo pública, un pudrimiento que la llevaría a su extinción. Las pinturas a óleo que idealizaban a la realeza no podían ya ocultar la verdad de un reinado manchado de sangre y de una decadencia moral que se hizo pública. La historia de Carlos IX de Francia, el rey que dio la orden, es un ejemplo de cómo la debilidad de un monarca puede ser explotada por aquellos que lo rodean. La inmensa influencia de Catarina de Médici y el miedo de la corte a una represalia protestante fueron los factores que llevaron al joven rey a tomar una decisión fatal. Su reinado es un testimonio de cómo un rey sin la fuerza de voluntad
necesaria para resistir las presiones de su corte, puede ser arrastrado a un acto de decadencia moral que lo perseguirá hasta la muerte, un sufrimiento que se manifestaría de forma física. La figura de Catarina de Médici, la reina madre, es el arquetipo de la intriga política. Se le acusa de haber orquestado la masacre y de haber usado el matrimonio de su hija como una trampa para los líderes protestantes. Su mente maquiavélica y su ambición de poder la llevaron a tomar decisiones sin escrúpulos, un apodrecimiento moral que la ha inmortalizado en la historia como una de las figuras más infames del Renacimiento. Las pinturas a óleo de Catarina de Médici, con su porte sereno y su semblante serio, contrastan con la reputación de una mujer que, por poder, no dudó en sacrificar a miles de personas. La masacre, que se extendió de París a otras ciudades de Francia, fue un evento de apodrecimiento moral masivo que demostró la profundidad del odio religioso y la brutalidad a la que la sociedad de la época podía llegar. La violencia, que se cebó con hugonotes de todas las edades y condiciones sociales, dejó un trauma colectivo en la nación. El legado de este horror es un recordatorio de que el fanatismo religioso, combinado con la decadencia política, puede desatar una barbarie que es difícil de comprender y que deja una mancha imborrable en la historia. El tormento de Carlos IX de Francia, que se manifestó en su enfermedad y su muerte prematura, es un final trágico y simbólico para un rey que fue víctima y cómplice del horror. Su cuerpo, que se fue pudriendo por el sangrado incontrolable, fue interpretado por muchos como un castigo divino por la masacre que él mismo había ordenado. Su historia es un recordatorio de que incluso en el trono, la culpa y el trauma pueden tener consecuencias físicas devastadoras, un apodrecimiento del cuerpo que refleja la corrupción del alma, un final sombrío para un rey que fue un peón en un juego mucho más grande que él. Estoy escribiendo el bloque 4. El legado de la masacre de San Bartolomé fue un punto sin retorno para la dinastía Valois. El evento, que se suponía que debía consolidar el poder católico, en realidad radicalizó a los protestantes y los unió en su lucha contra la monarquía. La monarquía, por su parte, perdió toda credibilidad y su decadencia moral se hizo pública, un pudrimiento que la llevaría a su extinción. Las pinturas a óleo que idealizaban a la realeza no podían ya ocultar la verdad de un reinado manchado de sangre y de una decadencia moral que se hizo pública. La boda de 1900. Margarita de Valois, que debía ser un símbolo de reconciliación, se transformó en un recordatorio eterno de la traición. La figura de Catarina de Médici, la reina madre, quedó inmortalizada en la historia como el arquetipo de la intriga política. Se le acusa de haber orquestado la masacre y de haber usado el matrimonio de su hija, Margarita de Valois, como una trampa para los líderes protestantes. Este acto de decadencia moral y ambición sin escrúpulos es lo que la ha inmortalizado en la historia como una de las figuras más infames del Renacimiento. Las pinturas a óleo de Catarina de Médici, con su porte sereno y su semblante serio, contrastan con la reputación de una mujer que, por poder, no dudó en sacrificar a miles de personas. Su legado, más que de grandeza, es uno de horror y manipulación. El tormento de Carlos IX de Francia, el rey que dio la orden, es un final trágico y simbólico para un monarca que fue víctima y cómplice del horror. Su salud frágil se deterioró rápidamente y su muerte prematura, con sangrado incontrolable por los poros, fue interpretada por muchos como un castigo divino por la masacre que él mismo había ordenado. Su historia es un recordatorio de que, incluso en el trono, la culpa y el trauma pueden tener consecuencias físicas devastadoras, un apodrecimiento del cuerpo que refleja la corrupción del alma,
un final sombrío para un rey que fue un peón en un juego mucho más grande que él. La masacre, que se extendió de París a otras ciudades de Francia, fue un evento de apodrecimiento moral masivo que demostró la profundidad del odio religioso y la brutalidad a la que la sociedad de la época podía llegar. La violencia, que se cebó con hugonotes de todas las edades y condiciones sociales, dejó un trauma colectivo en la nación. El legado de este horror es un recordatorio de que el fanatismo religioso, combinado con la decadencia política, puede desatar una barbarie que es difícil de comprender y que deja una mancha imborrable en la historia. Las pinturas a óleo hoy nos recuerdan la fragilidad de la paz. La historia de Carlos IX de Francia, el rey que dio la orden, es un ejemplo de cómo la debilidad de un monarca puede ser explotada por aquellos que lo rodean. La inmensa influencia de Catarina de Médici y el miedo de la corte a una represalia protestante fueron los factores que llevaron al joven rey a tomar una decisión fatal. Su reinado es un testimonio de cómo un rey, sin la fuerza de voluntad necesaria para resistir las presiones de su corte, puede ser arrastrado a un acto de decadencia moral que lo perseguirá hasta la muerte, un sufrimiento que se manifestaría de forma física. El papel de Margarita de Valois, la reina cuya boda fue el telón de fondo de la masacre, es un reflejo de la tragedia personal en medio del caos. Ella era una pieza en el juego político de su madre, un peón en un matrimonio forzado que debía traer la paz, pero que solo trajo sangre. Su historia, aunque a menudo se centra en sus escándalos personales, está intrínsecamente ligada a la masacre que marcó el inicio de su vida como reina, un apodrecimiento moral que la afectó directamente, aunque no fuera su culpa. Las pinturas a óleo de Margarita de Valois la muestran con una belleza enigmática, pero la realidad de su vida fue una lucha constante contra las intrigas de su familia. La vida de Carlos IX de Francia fue un calvario de sufrimiento psicológico. El peso de la culpa por la masacre lo consumió, y su salud, que ya era frágil, se deterioró rápidamente. Los cronistas de la época relatan que el rey se quejaba de las voces de las víctimas que lo atormentaban en sus sueños y que se sentía perseguido por el fantasma de los hugonotes asesinados. Esta agonía mental, un apodrecimiento del alma, se reflejó en su cuerpo, que se fue debilitando hasta su muerte prematura, un final trágico y simbólico para un monarca que fue víctima y cómplice del horror. La masacre de San Bartolomé no solo manchó la historia de los Valois, sino que también cambió la naturaleza de las guerras de religión en Francia. El evento, que se suponía que debía consolidar el poder católico, en realidad radicalizó a los protestantes y los unió en su lucha contra la monarquía. La monarquía, por su parte, perdió toda credibilidad y su decadencia moral se hizo pública, un pudrimiento que la llevaría a su extinción. Las pinturas a óleo que idealizaban a la realeza no podían ya ocultar la verdad de un reinado manchado de sangre y de una decadencia moral que se hizo pública. La historia de los Valois, que culminó en la masacre de San Bartolomé, es un recordatorio de que la decadencia moral de una dinastía puede tener consecuencias a escala masiva. Lo que comenzó como un conflicto entre facciones religiosas y una intriga de palacio se transformó en un acto de brutalidad que costó miles de vidas y profundizó las divisiones en Francia. El legado de este horror es un recordatorio de que el fanatismo religioso, combinado con la decadencia política, puede desatar una barbarie que es difícil de comprender y que deja una mancha imborrable en la historia. Las pinturas a óleo hoy nos recuerdan la fragilidad de la paz, el fin de la línea principal de los Valois y la eventual ascensión de Enrique de Navarra, el esposo de Margarita de Valois, al trono francés como Enrique IV de Francia,
Es una de las ironías más grandes de la historia. El novio hugonote, cuya boda fue el catalizador de la masacre, se convertiría en el monarca que traería la paz al reino con el Edicto de Nantes. Esta historia de apodrecimiento y renacimiento es el legado final de los Valois, una dinastía que, en su caída, sentó las bases para una nueva era y un nuevo linaje en el trono francés. El legado de la masacre de San Bartolomé es un rastro de sangre que manchó para siempre la historia de la Casa de Valois y la imagen de la monarquía francesa. El evento, que se suponía que debía consolidar el poder católico en 1972, en realidad radicalizó a los protestantes y los unió en su lucha contra la monarquía. La monarquía, por su parte, perdió toda credibilidad y su decadencia moral se hizo pública, un pudrimiento que la llevaría a su extinción. Las pinturas a óleo que idealizaban a la realeza no podían ya ocultar la verdad de un reinado manchado de sangre y de una decadencia moral que se hizo pública. La historia de Carlos IX de Francia, el rey que dio la orden, es un ejemplo de cómo la debilidad de un monarca puede ser explotada por aquellos que lo rodean. La inmensa influencia de Catarina de Médici y el miedo de la corte a una represalia protestante fueron los factores que llevaron al joven rey a tomar una decisión fatal. Su reinado es un testimonio de cómo un rey sin la fuerza de voluntad necesaria para resistir las presiones de su corte puede ser arrastrado a un acto de decadencia moral que lo perseguirá hasta la muerte, un sufrimiento que se manifestaría de forma física. La figura de Catarina de Médici, la reina madre, es el arquetipo de la intriga política. Se le acusa de haber orquestado la masacre y de haber usado el matrimonio de su hija como una trampa para los líderes protestantes. Su mente maquiavélica y su ambición de poder la llevaron a tomar decisiones sin escrúpulos, un apodrecimiento moral que la ha inmortalizado en la historia como una de las figuras más infames del Renacimiento. Las pinturas a óleo de Catarina de Médici, con su porte sereno y su semblante serio, contrastan con la reputación de una mujer que por poder no dudó en sacrificar a miles de personas. La masacre, que se extendió de París a otras ciudades de Francia, fue un evento de apodrecimiento moral masivo que demostró la profundidad del odio religioso y la brutalidad a la que la sociedad de la época podía llegar. La violencia que se cebó con hugonotes de todas las edades y condiciones sociales dejó un trauma colectivo en la nación. El legado de este horror es un recordatorio de que el fanatismo religioso, combinado con la decadencia política, puede desatar una barbarie que es difícil de comprender y que deja una mancha imborrable en la historia. El tormento de Carlos IX de Francia, que se manifestó en su enfermedad y su muerte prematura, es un final trágico y simbólico para un rey que fue víctima y cómplice del horror. Su cuerpo, que se fue pudriendo por el sangrado incontrolable, fue interpretado por muchos como un castigo divino por la masacre que él mismo había ordenado. Su historia es un recordatorio de que, incluso en el trono, la culpa y el trauma pueden tener consecuencias físicas devastadoras. Un apodrecimiento del cuerpo que refleja la corrupción del alma. Un final sombrío para un rey que fue un peón en un juego mucho más grande que él.